En este video hablaremos sobre el virus que ha puesto en cuarentena al mundo entero. ¿Qué es? ¿Cómo se transmite? Los tipos de pruebas que se realizan, algunas formas de tratamiento y desmentiremos muchos mitos que giran en torno a estos temas. Para eso, invitamos a la divulgadora científica y activista STEM, Damaris Intriago, magíster en medicina molecular por el Imperial College London y que actualmente es investigadora biomédica, docente del programa de maestría en biomedicina de la Universidad Internacional SEC del Ecuador y docente de biología del Colegio Americano de Quito. El virus que causa la enfermedad está causando esta situación a nivel mundial es el SARS-CoV-2. La enfermedad, el término que recibe es COVID-19, porque esto se genera a partir de las siglas en inglés de coronavirus disease, COVID-19, que es coronavirus, enfermedad causada por coronavirus 2019, porque empezó a finales del año pasado. Partamos sobre qué son los virus. Los virus son agentes microscópicos infecciosos que están formados por su material genético puede ser ADN o ARN. Este material genético puede ser de cadena simple o de cadena doble. Y todo esto está encapsulado en una envoltura de proteínas que se denomina como cápside. No se los considera como seres vivos precisamente, como por ejemplo las bacterias. Los virus no tienen la capacidad de reproducirse si no tienen un hospedero, en este caso una célula, como una célula del epitelio respiratorio. Entonces infectan nuestras células y las utilizan como fábricas para replicarse. En el caso de los virus, los antibióticos no se aplican a ellos porque justo los antibióticos están diseñados para tratar infecciones causadas por bacterias, porque lo que hacen es desestabilizar procesos a nivel molecular dentro de las bacterias o sus estructuras que rodean a las bacterias. Entonces, un antibiótico no va a hacer ningún tipo de beneficio y podría causar otros problemas como la resistencia de bacterias a los antibióticos. Sin embargo, hay, por ejemplo, los antivirales o los antirretrovirales que lo que hacen es tratar de evitar que los virus infecten nuestras células o que se repliquen dentro de ellas, y eso es lo que se utiliza para controlar y como tratamiento de infecciones por virus. Entonces, en general es de 2 hasta 14 días, con una media de 6-7 días. Cuando uno apenas se contagia, uno no tiene síntomas. Entonces hay una ventana entre que aparecen los síntomas en donde uno puede transmitir el virus. Después los síntomas pueden ser leves en la mayor parte de la gente, pero hay personas que no desarrollan síntomas. Entonces, personas que no tienen síntomas o personas que tienen síntomas muy leves tienden a no, por ejemplo, quedarse en la casa, y ellos pueden ser los que transmitan el virus. Entonces, es de 2 a 14 días, dependiendo de la persona. Cada persona es diferente para desarrollar síntomas, pero también tenemos el grupo de los asintomáticos, que son los que se infectan, no saben, no generan síntomas, por lo tanto, básicamente son los que pueden transmitir generar cadenas de contagio continuas. ¿Por qué? Porque están en contacto con otros, no toman también tal vez las medidas adecuadas de protección porque no creen que están enfermos, y eso genera que aumente el número de casos. Una de las medidas más importantes para prevenir infecciones con SARS-CoV-2 es el jabón, y hay una razón muy simple. Los virus tienen en su estructura, como les hablaba, esta envoltura de proteínas, también tienen una capa de lípidos en su parte externa, y hay estas espículas, que es básicamente lo que rodea al virus, y por eso se les llama los coronavirus. Y esta capa de lípidos, o en otras palabras, una capa de grasa, puede ser desestabilizada por el jabón.
Cuando nosotros lavamos platos, por ejemplo, nosotros usamos jabón lavaplatos para retirar la grasa de los platos y poderlo limpiar. Entonces es el mismo principio. El jabón en este caso, si tuviéramos al virus en las manos, podemos desestabilizar su estructura y eliminarlo con el jabón. Entonces, por eso es muy importante lavarse las manos, sobre todo ahora que estamos de tiempos de cuarentena, a veces toca salir a la calle y uno puede todavía tocar superficies donde podría probablemente estar el virus o estar en contacto con lugares donde podrían haber personas infectadas. Entonces hay que lavarse las manos por unos 2 minutos al menos para eliminar los probables partículas virales que puedan estar en las manos. O sea, en general es cualquier agente saponificante, no necesariamente jabón. El jabón es obviamente lo más seguro, por así decirlo, también lo más económico. El alcohol, por ejemplo, nosotros los científicos en los laboratorios usamos alcohol al 70%, esa es la concentración óptima, 60-70%. Cuando ya es superior al 90% ya no es tan efectivo, y es básicamente el mismo principio, se desestabiliza esta membrana de lípidos de los virus y básicamente su estructura, el alcohol puede deshidratar ciertas estructuras del virus de su parte externa y eliminarlo. El hipoclorito también se ha recomendado, salió en una publicación que se podía utilizar alcohol al 70%, peróxido también de hidrógeno, que es agua oxigenada, o hipoclorito de sodio. Sin embargo, por ejemplo, para manipular por ejemplo, comida o frutas, si se utiliza hipoclorito de sodio puede ser incluso hasta un poco tóxico. Entonces, lo que se ha recomendado para superficies es, yo creo que con alcohol al 70%, eso es lo que nosotros usamos en laboratorio, es lo más asequible, se puede comprar en farmacias. Para las manos, el jabón, y también para por ejemplo, para los alimentos, se podría también lavarlos con agua con jabón, retirar todo el jabón para eliminar las probables partículas que puedan haber ahí. Entonces, para superficie se podría utilizar alcohol al 70%, de 60-70% es lo ideal. Cuando ya es superior no es tan efectivo. Es del mismo principio, desestabilizar estructuras que están en la parte externa del virus para poder eliminarlo. También se recomendó, aparte del alcohol al 70%, en una publicación reciente, el uso del hipoclorito de sodio y del peróxido de hidrógeno, que es agua oxigenada. Sin embargo, por ejemplo, para alimentos es menos tóxico, sería, por así decirlo, el resto del jabón, simplemente se los lava bien para poder eliminar superficies del alcohol al 70%. Creo que es una opción muy asequible porque lo venden en las farmacias. Para las manos siempre el jabón, pero en general esas básicamente son las medidas con respecto a la permanencia del virus de ciertas superficies. Se hacen todavía estudios para definir en qué ambientes puede proliferar y puede. Por ejemplo, si alguien estornudara, esas gotículas se quedan en las superficies, ¿cuánto tiempo eso podría, cuánto tiempo podría durar el virus en estas? Todavía es objeto de estudio. Bueno, la inmunidad de rebaño es básicamente a lo que se refiere con la vacunación. Entonces, cuando para proteger a una población, lo ideal es que la mayor parte del porcentaje de población esté vacunado. ¿Por qué? Porque en el caso de infecciones virales uno no se convierte en un reservorio del virus, y por ejemplo a personas que no estén vacunadas o población vulnerable que no pueda acceder a vacunas, nosotros no seríamos los transmisores del virus, porque no lo albergamos en nuestro organismo. Entonces la idea es de que nosotros terminamos convirtiéndonos en un escudo protector para esta población vulnerable, si es que la mayor parte de la población está vacunada contra cierto patógeno. Mientras se mantenga una asepsia, tratando de limpiar las superficies, y cuando uno sale de la casa, regresar y tratar de poner aparte de la ropa que utiliza. Todavía no se sabe cuánto tiempo podría estar el virus si es que uno lo está expuesto a él,
pero lavarse las manos y tal vez como precaución tener una muda de ropa aparte y zapatos sobre todo. Todavía no se sabe cuánto tiempo puede estar, por ejemplo, en el calzado, en las suelas de los zapatos. Entonces siempre se recomienda, sobre todo ahorita, es tener solo zapatos para salir y solo la ropa que uno va a usar para salir siempre aparte, al lado de la puerta de la casa, y de esa forma es como el área donde estaría todo lo que entra y sale de la casa. La idea es no ir a pasearse por la casa con la ropa, sino cambiarse y lavarse las manos antes de tocar nada, porque no sabemos qué podemos tener en las manos. Todo esto empezó con un estudio que salió publicado en el New England Journal de Medicina, y lo que hacían es básicamente una simulación en condiciones controladas. Así es como los científicos hacemos los experimentos, en donde había una máquina que generaba aerosol. Entonces la idea era ver cuánto esto permanecía bajo ciertas condiciones controladas del experimento en el ambiente. Sin embargo, hay que tomar con mucha cautela esto, no solo porque es preliminar, sino también porque las condiciones, por ejemplo, las gotículas que generaba esta máquina no podrían compararse a, por ejemplo, las que son generadas por un ser humano. Entonces, en las condiciones del ambiente, del experimento que se empleó para este estudio, se decía que las gotículas podían quedar en casi 3 horas en el ambiente. Pero esto no puede extrapolarse necesariamente a un paciente. Entonces, en general, la transmisión se da por gotículas, la transmisión del virus se puede dar por gotículas que salen de un paciente, y si es que uno está a una distancia menor a 1 metro, pues se recomienda estar siempre con una distancia prudencial de más de 1 metro, 2 metros entre personas. Si es que yo estoy a menos de 1 metro, esta persona no se cubre la boca o no usa un pañuelo, entonces esas gotículas con el virus salen y ya sea eso puede entrar a mis mucosas, o puedo tocar y llevarme las manos a la cara, o la persona puede hacerlo sobre un mueble o sobre una otra superficie. Entonces podría quedar ahí las gotículas, yo toco con la mano y me toco la cara. E incluso personas y ese es el factor que genera tanto contagio, que hay personas que tienen un tos muy leve, muy esporádica, de todas formas podrían, si tienen el virus, contagiar por llevarse las manos a la cara, dar la mano. Entonces, ese es el mecanismo de transmisión principal. Sin embargo, hay nueva evidencia que se ha recopilado recientemente, y de hecho la Academia de Ciencias de Estados Unidos mandó una carta a la Casa Blanca en los Estados Unidos para mostrar de que ya había un indicio de que podría estar el virus, o sea, se habían encontrado partículas, se había encontrado el material genético del virus en ambientes donde habían pacientes infectados, pacientes positivos, y que era probable que con la respiración o con hablar estos partículas podrían llegar al ambiente. Sin embargo, todavía no se ha determinado la infectividad de estas partículas virales. O sea, podría estar el virus en el ambiente, pero no sabemos si esto es suficiente para si todavía estaría en condiciones óptimas para infectarnos. Entonces, por eso es que todavía se está evaluando, todos los días sale nueva evidencia. Entonces, también son a veces estudios que son fases preliminares, todavía no han pasado proceso de revisión por pares, y la OMS tiene que tomar también una postura. Todavía se mantiene en que no se recomienda, por ejemplo, el uso de mascarillas, porque también hay el otro problema de que se puede desabastecer al sistema, al personal médico si uno las utiliza. Pero depende mucho, lo que decían últimamente, depende de la situación del país, no es lo mismo un país desindustrializado que un país en vías de desarrollo, y siempre tiene que haber una estrategia detrás, también de comunicación, para que la gente no las utilice de forma inadecuada. Entonces la idea no es solo protegernos si es que estamos con síntomas, sino también si es que habría la posibilidad de que se transmita cuando uno habla, pues que uno también las use para protección, pero siempre con una estrategia de base y acompañado con la cuarentena y con el lavado de manos. Bueno, ese es uno de los mitos que ha circulado, de que hemos tenido, por ejemplo, mosquitos que constituyen vectores, son como el vehículo que transmite otro tipo de microorganismos. Tenemos el caso del dengue, del Zika, del chikungunya, pero en este caso no se ha determinado que haya una especie de mosquito que pueda transmitir
transmitir este virus y que eso sea una forma de transmisión. Entonces no tenemos evidencia certera que eso pueda ser una forma de que se generen contagios. Sí, esa es una pregunta bastante interesante. Aparentemente podrían tener hasta ciertos tiempo después de no tener síntomas el virus todavía en su organismo. Eso es una de las preguntas que se está tratando de dilucidar. También, por ejemplo, los pacientes que salen de la fase severa, que han estado en terapia intensiva, también se está tratando de conocer cuál es el estado de, porque de lo que he leído, el estar entubado con este ventilador es una experiencia bastante fuerte a nivel de psicológico y también a nivel físico, porque la persona está postrada casi sin moverse. Entonces, por ejemplo, todos esos factores de qué es lo que sucede después, generamos inmunidad, no la generamos, cuánto tiempo todavía tenemos del virus y puede infectar a otros, qué es lo que sucede con aquellos que están en terapia intensiva y que han estado con un ventilador, pueden recuperarse completamente o van a tener que, deberán tener otro tratamiento a la par para poder superar también toda la experiencia traumática de estar en un área de cuidados intensivos. Entonces, todas esas preguntas todavía están un poco tratando de ser dilucidadas a medida que va generándose la información al respecto del virus. Bueno, lo que se ha visto es que aparentemente podría haber algún tipo de fallas a nivel de diagnóstico que tal vez de alguna forma no se detectó por la prueba, que todavía estaba el virus, o sea, no hay indicios de que hubo reinfección, de que no había virus y me volví a contagiar. Podría ser que todavía esté el virus ahí, simplemente que hay algún tipo de falla técnica en la prueba, pero claro, o sea, todavía estamos a raíz de esas nuevas experiencias tratando de ver justo el tema de la inmunidad. O sea, si es que yo estoy ya expuesto una vez al virus, genero suficientes anticuerpos que me permiten estar, al menos se mantienen en mi sangre, el tiempo suficiente para que yo, si es que vuelvo a estar en contacto, no vuelva a desarrollar nuevamente la enfermedad. Todos son cosas que dependiendo de las experiencias de los pacientes se recopilan y eso es lo que se publica y de ahí podríamos sacar un poco de indicios de cómo podría funcionar. Pero claro, cuando esto es una enfermedad nueva, todo es nuevo, partiendo desde la biología del virus hasta la inmunidad que podríamos generar contra el virus, entonces es un aspecto que todavía conocemos poco y lo que conocemos todavía necesita un poco más de información para poder tener una certeza hasta cierto punto. Sí, ese es un mito que incluso yo estaba leyendo y en algún punto estudié en Inglaterra y veía que justo hay estas torres en donde sale la conexión de Wi-Fi y que los habían incendiado porque tenía miedo de que se contagie. Realmente son teorías muy, muy, muy locas porque si es que se pudiera comprobar, tal vez uno podría empezar a tener algún tipo de temor o ya no usar el Wi-Fi, pero realmente creo que mucho tiene que ver, estamos en una situación tan estresante para todos, porque es un encierro de alguna manera, es una cuarentena que no sabemos, dependiendo de cuál sea el curso de la pandemia en cada país, no sabemos cuándo va a acabar y también todos creo que nos cogió de sorpresa, entonces tener ese tipo de incertidumbre también genera un poco de pánico e histeria colectiva. Y como hay mucha difusión de información del mismo tema, se puede confundir con información que realmente tenga una base científica, con información que sea totalmente disparatada, y eso es lo que aprovechan quienes quieren desinformar o quienes hablan sin tener ningún tipo de conocimientos. Entonces, como la gente no conoce tal vez cómo funciona la ciencia, no va y no corrobora, y como, claro, todos estamos tratando de protegernos del virus, entonces podríamos llegar a caer en esto de creer todo lo que escuchamos en WhatsApp o en redes sociales. Entonces, los coronavirus pueden transmitirse los hospederos en general pueden ser animales, de los seres humanos, pueden transmitirse de animales a seres humanos.
Es decir, los animales, por ejemplo, los murciélagos pueden constituir reservorios de coronavirus, pero que están adaptados solo a infectarles como hospederos. Pero puede haber tal vez cambios, los virus mutan bastante rápido y tal vez hubo una variante del virus que desarrolló la habilidad, desarrolló proteínas que podrían ser compatibles o afines a los receptores que están en nuestras células, y eso termina y propiciado porque estemos, por ejemplo, en contacto con animales silvestres, porque invadimos sus hábitats, destruimos los bosques, participamos en actividades de tráfico ilegal de especies silvestres. Entonces ahí es donde puede haber este salto que se conoce como zoonosis, transmisión zoonótica, por ejemplo, en el SARS, que es básicamente esta epidemia que empezó en China entre 2002 y 2013, la civeta, que era un animal silvestre que estaba siendo vendido en los mercados de China, pudo haberse ahí originado el virus. Y en el caso del MERS, que se originó, que tuvo su epicentro en Medio Oriente, el dromedario, que es básicamente muy similar o pariente del camello, pudo haber sido el reservorio del virus. Entonces tiene mucho que ver con nuestra cercanía con animales silvestres, que cuando nosotros ya sea los matamos o estamos en contacto con con la carne de estos animales, destruimos también al hospedero. Entonces el virus pues tiene que buscar otra forma de seguir con su ciclo de vida. Entonces el hospedero terminamos siendo nosotros. Bueno, sí hubo unos casos en China de una mascota que fue contagiada y murió. Sin embargo, yo estaba escuchando a un veterinario que es de una universidad estadounidense y que su área es la veterinaria, en donde hacía la aclaración también porque muchas personas están empezando a abandonar a sus animales por esta histeria colectiva. Entonces decías, ha habido casos, pero lo que se sabe es que los animales podrían contraer si es que están súper en contacto muy cercano con su dueño, que podría ser un paciente positivo. Sin embargo, no quiere decir que ellos se contagien y contagien a su vez a otro ser humano. Por ahora se confirma que la transmisión es de ser humano, de persona a persona. Los animales podrían tener diagnósticos positivos porque estuvieron en contacto con una persona que tuvo al virus, pero no quiere decir que ellos ya a su vez podrían transmitirlo a otra persona. Sí. Bueno, la PCR son las siglas de reacción en cadena de la polimerasa. Lo que se hace ahí es una técnica de biología molecular con la que amplificamos una región específica del genoma de algún organismo o de algún ser vivo, también de virus, no son seres vivos, pero también lo usamos para eso, pero amplificamos y utilizamos unas regiones pequeñitas que se denominan primers o cebadores, que son las que son complementarias a los extremos de la región que yo quiero amplificar. Amplificar es sacar muchas copias de una región. Entonces, esto nos permite hacer un sinfín de estudios a nivel de laboratorio, también detectar enfermedades. Lo que se utiliza es la PCR cuantitativa en tiempo real. Entonces, lo que hacemos o lo que se hace cuando llega un paciente que tiene síntomas es se hace un hisopado nasofaringio. Entonces se mete un hisopo súper largo a la parte interna de la nariz, justo ahí, y se le da la vuelta al hisopo para poder tomar una buena muestra. Y después de eso se lleva al laboratorio, se inactiva la muestra para proteger al personal que está manipulando. Sin embargo, la muestra está todavía intacta, no está dañada, todavía se puede utilizar. La idea es prevenir que el virus pueda contagiar al personal que está haciendo el test. Y lo que se hace es extraer el material genético del virus. Los coronavirus son de cadena simple, ARN, y lo que se hace es, con una retrotranscriptasa, que es una enzima, se convierte este ARN de cadena simple en ADN viral de cadena doble. Ese es un paso previo. Cuando ya se hace la PCR, lo que se hace es que se hace un mix, se mezcla entre otras cosas, es una muestra del ADN viral y estos primers, que son estas secuencias chiquititas que son complementarias a los extremos de una región del ADN viral.
Entonces, lo que se utiliza es una máquina que se llama el termociclador. Y el termociclador lo que hace es utiliza varios ciclos con temperaturas que pueden variar. Entonces, nosotros desnaturalizamos el ADN de doble cadena viral con 90 grados más o menos. Después bajamos la temperatura a unos 60, más o menos 50, 60, y los primers se adhieren a los extremos de este ADN desnaturalizado y después ya a unos 70, 72 grados la polimerasa se encarga de hacer la amplificación. Entonces nosotros generamos copias de forma exponencial de la región específica que queremos del virus y eso nos ayuda a detectar si está o no presente el virus. Y también podemos con esta técnica cuantificar las copias del virus que estuvieron presentes en la muestra. Entonces, mientras se generan las copias, también se genera una fluorescencia de acuerdo al número de copias que se están produciendo y la máquina, uno define un umbral y sobre ese umbral uno puede decir que de acuerdo a ese nivel de fluorescencia la prueba es positiva, es decir que hay presencia de virus y hay tantas copias. Esa es la prueba recomendada, es la prueba estándar de amplificación de ácidos nucleicos que recomienda la OMS porque es altamente específica y te da un resultado que no necesita confirmación. Si detectamos el ADN viral proveniente del ARN viral, entonces está el virus presente en el paciente. Hay las otras pruebas que todavía hay que usarlas con cautela porque todavía hay procesos de validación que están en curso, que son las pruebas rápidas. Hay dos tipos de pruebas rápidas. La primera prueba es la que detecta, es básicamente como cuando se hace una prueba de embarazo. Es del mismo mecanismo. Uno pone una gota, en este caso utilizan orina para la prueba de embarazo, para la prueba, en este caso simplemente se limpia el pulpejo de un pulgar y se ponen gotas de sangre de la persona, entonces se detecta el nivel de anticuerpos. Ese es un tipo, ver qué tipo de anticuerpos están presentes, si la persona está expuesta, está pasando por la infección o ya fue expuesta hace un tiempo. Y la otra es la prueba que detecta antígenos, o sea, proteínas específicas del virus. Entonces, sin embargo, estas pruebas todavía están, como les indiqué, en procesos de validación para determinar que cumplen con todos las normas de calidad y que son suficientemente específicas y que su sensibilidad es suficientemente alta para ser utilizadas. Sin embargo, no se recomiendan como diagnóstico, como procedimiento de diagnóstico. La PCR es la técnica estándar, pero, por ejemplo, las pruebas contra antígenos del virus podrían ser usadas si es que se comprueba que son altamente, que se puede confiar en sus resultados. Entonces, en el caso de las pruebas contra anticuerpos, depende mucho el timing, o sea, cuando hago la prueba. Porque al inicio de la infección todavía mi cuerpo no tiene anticuerpos. Los anticuerpos son estas proteínas que genera el cuerpo, el sistema inmune, para justo, son súper específicas para unirse al virus y evitar que infecte otras células y también reclutar a células del sistema inmune para que lo destruya. Entonces, tiene que pasar al menos un tramo, unos 10 días para poder ahí detectar el suficiente número de anticuerpos para que puedan ser detectados por la prueba. Caso contrario, podría generarse un falso negativo. Entonces la persona cree que no tiene el virus y obviamente puede salir y infectar a otras personas. Entonces ahí tendría que, si se usa esa prueba, tendría que hacerse la actuación por PCR. Pero se está recomendando, tal vez de acuerdo a la prueba, que pase todos los estándares de calidad, que de alguna manera ya nos da un indicio de la situación del paciente y podría ser aislado y se podría hacer la confirmación por PCR para ya... sin embargo, nos ahorra un poquito de tiempo, pero el otro lado es que todavía están en la validación, no hay artículos científicos donde haya un kit específico que haya pasado todas las pruebas todavía, entonces eso todavía está en estudio. Yo creo que una de las cosas que se ha implementado es justo que por esta alta, porque el número de contagios aumenta de forma tan desproporcionada, puede haber un colapso del sistema sanitario porque hay demasiada gente en los hospitales y también puede haber gente que no esté contagiada y termina yendo al hospital y se contagia. Entonces, la idea es, o lo que se hace al menos acá, de lo que sé, es que las personas que tienen síntomas muy leves tienden simplemente a estar en aislamiento domiciliario, mantienen la cuarentena
dependiendo si son grupo vulnerable o no, las personas que no son adultos mayores en teoría desarrollan una forma muy leve de la enfermedad y se recuperan a las 2 semanas más o menos. Las personas que que son adultos mayores, ahí podría darse complicaciones, en donde dependiendo del caso, algunos, porque se está viendo que incluso personas de hasta más de 100 años han sobrevivido al coronavirus, entonces eso todavía se está estudiando de que cada persona, qué características pueden predisponer a que tengas la fase severa, y ahí sí se necesitaría intervención médica urgente. Entonces, si hay, por ejemplo, los síntomas se exacerban, no sé, por ejemplo, hay el caso del primer ministro de Inglaterra, de Reino Unido, que Boris Johnson, que tuvo ya más de 10 días en donde tenía síntomas y empezaron a agravarse y empezaron incluso a impedirle respirar bien. Entonces, en esos casos sí se necesita ya un ingreso a la unidad de cuidados intensivos porque se necesita soporte vital de otro tipo para poder justo tratar de lidiar con estos síntomas. Pero por ahora, básicamente, lo que se está optando es porque la gente se quede en la casa. Claro que habría que consultar con un médico los procedimientos para, si es que yo, por ejemplo, estoy cuidando a una persona que tiene los síntomas, qué precauciones debo tener yo para tampoco contagiarme. Entonces, obviamente aislamiento, tratar de tenerlos en una habitación, solo ellos, la limpieza de uno, y claro, son cosas que ya le competen más a un doctor. Los antivirales básicamente lo que tratan es de impedir la replicación del virus en las células. Entonces, el virus interactúa con receptores que están en nuestras células. Ahí está este spike protein o esta espícula que está en la corona del virus, y esto puede interactuar con una enzima que está a su vez, que es el ACE2, que está en la superficie de células como las del tracto respiratorio. Entonces el virus inyecta su material genético y secuestra a la maquinaria de la célula para replicarse. Entonces ese tipo de procesos y las enzimas que están involucradas podrían ser los targets, los blancos terapéuticos. Entonces genero una proteína o genero un inhibidor, que la idea es que bloquea estos procesos y evita que las células que el virus se replique en nuestras células. Entonces hay que dejar muy claro que no hay un tratamiento específico contra la COVID-19. Hay muchos ensayos clínicos que se están realizando con antivirales que ya están aprobados para uso en humanos o para vacunas. Y eso, al menos en el caso de las vacunas, como son procesos de fases clínicas, varias fases clínicas que necesitan su tiempo y su análisis, entonces al menos se ha dicho que durarían entre 12 meses a 18 meses para poder validar que es la mejor opción de vacuna. Entonces, hay un investigador en Francia, porque ahorita están viendo formulaciones y ver qué otras opciones habrían. Entonces la hidroxicloroquina es parte de estos antimaláricos que se utilizan justo para tratar la malaria y para tratar pacientes con enfermedades autoinmunes. Entonces ellos son los que terminan tomando esto. Pero lo que se ha hecho es un ensayo, aparentemente un ensayo clínico con pacientes para tratar de probar si es que la combinación entre hidroxicloroquina y acitromicina podría ser una forma para tratar la enfermedad. Sin embargo, estos estudios han sido muy cuestionados porque hay algunas fallas metodológicas. Entonces, por ejemplo, el número de pacientes no es muy grande. También la ausencia de grupos controles no permite tener una idea de la certeza de qué tan creíbles son los resultados, porque siempre se necesita un grupo que no tiene el tratamiento con un grupo que tiene para hacer la comparación y medir el efecto a nivel estadístico. Entonces, eso, por ejemplo, no hay. Sin embargo, esta persona, porque ha sido publicado ya este estudio, ha generado cierta credibilidad porque es un estudio y como ahorita todos estamos buscando tratamientos, entonces se ha sacado un poco se ha tratado de inflar el resultado.
y no se ha tomado en cuenta justo estos detalles. Entonces aparentemente ha habido otro ensayo del mismo médico en donde está tratando, ahora sí se supone, de validar esto y tiene las mismas fallas. Entonces ha habido una amplia crítica también porque el abuso y la automedicación por estos antimaláricos podría causar algún tipo de fallas a nivel cardíaco. Entonces hay personas que pueden fallecer porque se toman sin supervisión del médico, todavía no se confirma y pueden haber efectos secundarios si se toma hidroxicloroquina de forma indiscriminada. Entonces hay que aclarar que en general, al menos también aquí en mi país, el grupo de cardiólogos del Ecuador y otro tipo de instituciones también en Colombia y en muchas partes del mundo están pidiendo que se use con cautela, tomando en cuenta los efectos que podría tener y que todavía no hay evidencia concluyente para eso. Entonces, como les comentaba, nosotros generamos anticuerpos que son proteínas que son muy afines a ciertas estructuras del virus y la idea es bloquear la entrada de la infección del virus en nuestras células. Entonces, se está utilizando o se está probando qué tan efectivo sería utilizar el plasma, la parte líquida de la sangre que tiene estos anticuerpos para inyectárselos a los pacientes. Entonces, esto obviamente todavía están haciendo ensayos clínicos, hay ensayos donde dicen que aparentemente sí podría tener buenos efectos, sin embargo, cada contexto es distinto, entonces por eso se están haciendo en varios países para también optimizar, ¿no? En caso de que sea la mejor opción o una de las opciones, poder hacerlo. Incluso creo que se está dando acceso para cuando son pacientes que no tienen ninguna otra opción y realmente tienen ya un estado súper avanzado de la enfermedad, simplemente hacerlo como ayuda. Tratar de probarlo porque realmente no tienen otra opción terapéutica y tal vez eso podría aliviar los síntomas. Entonces, son todavía ensayos que se están haciendo a nivel mundial porque también se tiene que cuidar mucho que sea hecho de la forma correcta para evitar que haya otro tipo de complicaciones. Siempre mucho cuidado con la información que nos llega a las manos y cómo la manejamos, porque sobre todo en WhatsApp creo que es la peor forma para aprender ciencia. Usualmente la información no es corroborada, no es verificada y nos llega de fuentes que ni siquiera sabemos porque pues, puede llegar de cualquier parte del mundo. Entonces hay que ser muy escépticos con estos tratamientos milagrosos que salen, que pueden curar. Hay un montón circulando. Entonces, no dejarse convencer tampoco. Muchos querrán tal vez sacar un poco de partido económico por la situación y tratar de vender algo. Entonces, mientras no tenga un respaldo científico válido de base, no creer y no transmitir, porque eso ayuda a cortar la cadena de las fake news. Y en general, el lavado de manos, ya sabemos por qué, muy fundamental. El estar siempre a una distancia entre personas, quedarse en la casa, tratar de tener cuidado cuando se estornuda, no usar las manos, tratar de usar el ángulo del codo o tratar de usar una toalla desechable que se pueda botar, estar a más de 2 metros de personas, sobre todo que tengan algún tipo de síntoma respiratorio. Si es que hay algún tipo de síntomas que sean, por ejemplo, que incluyan dificultad para respirar, a más de cansancio, tos y fiebre alta pasada los 37.7, 38 grados, acudir a buscar asesoría médica. Y si es que ya llega al punto donde ya no hay dificultad para respirar, entonces ahí sí ya se necesita un médico. La única manera de que podemos salir de esto es cuidando entre todos, que es permaneciendo en casa y siguiendo normas muy fáciles de manos, porque nosotros cuidamos la salud nuestra y de los nuestros, sino también la salud del resto de personas que están en la calle. Ok, Damaris, muchas gracias por la entrevista. Listo, gracias a ti.